Buenos días. Bueno, para retomar y seguir este formato de charlas, me parece que es muy importante empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con la organización del derecho a la salud en la Argentina en cuanto a las normativas vigentes. Vamos a estar hablando de la ley 23.660, 23.661, 23.662, 27.275, 25.326, 26.529. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a trabajar las diferentes leyes, la organización de las clases van a ser de esta manera. Yo voy a dar la ley, voy a aclararla y después voy a referenciar para que ustedes puedan trabajar personalmente y también poder consultarme en la medida que les surjan dudas en base de cada una de las leyes que vamos a tratar. ¿Por qué? Porque necesitamos entablar ese ida y vuelta de comprensión y cómo cada uno de nosotros va a poder adaptar a lo que nosotros estamos trabajando en esta diplomatura. Cuando nosotros hablamos de la ley 23.660, debemos tener en cuenta que es la ley de obras sociales. Y vamos a ir al texto directamente de la ley. En el artículo 1 dice que quedan comprendidos en las disposiciones de la presente ley a las obras sociales sindicales correspondientes a asociaciones gremiales de trabajadores con personería gremial, signatarias de convenios colectivos de trabajo. B. Va los institutos de administración mixta, las obras sociales y las reparticiones u organismos que teniendo como fines establecidos en la presente ley han sido creadas por las leyes de la Nación. C. Las obras sociales de administración central del Estado Nacional y sus organismos autárquicos y descentralizados. D. Las obras sociales del personal de dirección y de las asociaciones profesionales de empresarios. F. Las obras sociales constituidas por convenios con empresas privadas o públicas y las que fueran originadas a partir de esta presente ley. Vamos a tener también las obras sociales del personal civil y militar de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policía Federal Argentina, Servicio Penitenciario Federal, y los retirados, jubilados y pensionados del mismo ámbito, cuando adhieren en los términos que determine la reglamentación vigente de esta ley. Toda otra entidad creada o a crearse que encuadrándose en la enumeración precedente tenga como fin establecido la presente ley. Nosotros vamos a tener que interpretar cuáles y cada una de las formas que establece esta ley tiene que tener un seguimiento en cuanto a la unidad que debe tener la interpretación de la ley. Cuando nosotros decimos que nuestro país tiene 3 subsistemas, en donde tenemos un sistema de salud privado, un sistema de salud público y un sistema de salud mixto, debemos tener en cuenta que debe estar regulado también este sistema de obras sociales por la ley 23.661, que es el Sistema Nacional de Seguridad del Seguro de Salud. Esta ley ampara la creación, el ámbito de aplicación, los beneficiarios, la administración del seguro, los agentes del seguro, la financiación, las prestaciones del seguro, su jurisdicción, las infracciones y penalidades, la participación de las provincias y las disposiciones transitorias. Es una ley que tiene 53 artículos y una de las cosas que nosotros tenemos que ir desmenuzando de cada una de las leyes que vamos a ir leyendo e interpretando es por qué cada una marca
y va dando un seguimiento a lo que nosotros veníamos hablando, que es la ley 23660. ¿Por qué debemos tener este seguimiento y por qué debemos tener el criterio que da la administración? ¿Y por qué también este andar de situaciones que se dan en cuanto a lo normativo? Muchas veces el desconocimiento general hace que los diferentes medios puedan hablar de leyes sin tener primero el conocimiento y segundo, sin haber aplicado jamás lo que dice la ley a lo que está pasando. Por eso, cuando nosotros hablamos del Sistema Nacional del Seguro de Salud, tenemos que entender que también hay una ley que es la 23662, que es donde el Estado, 23662, que consta de 40 artículos, esta ley. Pero aparte, va a ser la que declara el estado de emergencia social, sanitaria y administrativa en todo el territorio de la República. Elévanse las jubilaciones y pensiones mínimas, sueldo anual complementario, las fechas de pago, el sueldo anual complementario, el aguinaldo, el SAC, el salario mínimo vital y móvil. Todas estas en diferentes formas que nosotros debemos tener siempre presente. ¿Por qué marco permanentemente que hay que tenerlo presente? Porque no puede haber un correlato en donde uno desconoce lo que se está hablando. Y cuando nosotros hablamos de esta diplomatura, esta concepción, esta idea de formación integral, debemos tener en cuenta que esta ley tiene ese sistema de ver la realidad de país que cada uno de nosotros conoce y debe ir transmitiéndola. Pero cuando se habla de ver cómo impacta, nosotros tenemos estas leyes que son regulatorias y normativas de un sistema de salud, el cual la ley 27275, derecho al acceso de la información pública. Derecho al acceso de la información pública. Esta ley consta de 40 artículos y diferentes títulos, diferentes capítulos. Vamos a tener el objeto, sus excepciones y sus alcances, que vamos a contemplarlo, y es así, la 27275 en su artículo 1, su objeto dice: la presente ley tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública, y se funda en los siguientes principios: vital, importante a tener en cuenta para interpretar esta ley: presunción de publicidad, transparencia y máxima divulgación, informalismo, máximo acceso, apertura, disociación, no discriminación, máxima premura, gratuidad, control, responsabilidad, alcance limitado de las excepciones, facilitación, buena fe. Vamos a ir aclarando cada uno de los puntos que les enmarqué. Presunción de publicidad. Toda la información en poder del Estado se presume pública, escuchen bien, salvo las excepciones previstas por esta ley. Toda información debe ser pública. Quiere decir que nosotros, a través de los diferentes mecanismos de información generalizada que hay en cuanto a las normas vigentes en nuestra República Argentina, podemos acceder rápidamente a través de los diferentes medios informáticos. Y como se sobreentiende cuando nosotros hablamos de las leyes,
siempre basados en la supremacía de la Constitución. Siempre tenemos la Constitución Nacional como la supremacía de la Constitución que va a trabajar sobre todos y cada uno de los temas, siempre teniendo la aplicación de todo lo que tiene que ver con temas específicos, como estamos hablando en esta ley, que es el derecho al acceso a la información pública. La transparencia y la máxima divulgación. Toda la información en poder, custodia o bajo control del sujeto obligado debe ser accesible para todas las personas. El acceso a la información pública solo puede ser limitado cuando concurra alguna de las excepciones previstas en esta ley, de acuerdo a las necesidades de la sociedad democrática y republicana, proporcionales al interés que lo justifican. Informalismo. Las reglas de procedimiento para acceder a la información deben facilitar el ejercicio del derecho y su inobservancia no podrá constituir un obstáculo para ello. Los sujetos obligados no pueden fundar el rechazo de la solicitud de la información en el incumplimiento de los requisitos formales o reglas de procedimiento. Máximo acceso. La información debe publicarse en forma completa, con el mayor nivel de desagregación posible y por la mayor cantidad de medios disponibles. La apertura. La información debe ser accesible en formatos electrónicos abiertos que faciliten su procedimiento y su procesamiento por medios automáticos que permitan su reutilización o su redistribución por parte de terceros. La disociación es aquel caso en el que parte de la información se encuadra dentro de las excepciones taxativamente establecidas por esta ley. La información no exceptuada debe ser publicada en una versión del documento que tache, oculte o disocie aquellas partes sujetas a la excepción. Momento. Siempre la información es una, por eso te aclara el término y el concepto de disociación. No se puede hablar de algo, sacarlo de contexto como en los fake news. Ustedes se dan cuenta que hay un montón de noticias alteradas o noticias que permanentemente reflejan un hecho que tal vez pasó años antes, tal vez en otros países, y actualizan esa noticia de otros años en un contexto diferente de país y por sobre todas las cosas de lo que se está tratando. Por eso que el derecho a la información pública es tan fuerte y tan contundente en su articulado. Nosotros decíamos de no discriminación. Se debe entregar información a todas las personas que lo soliciten en condiciones de igualdad, excluyendo cualquier forma de discriminación y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud. Máxima premura. La información debe ser publicada con la máxima celeridad y en tiempos compatibles con la preservación de su valor. Gratuidad. El acceso a la información debe ser gratuito sin perjuicio de lo que dispone esta ley. Gratuidad. Control. El cumplimiento de las normas que regulan el derecho de acceso a la información será objeto de fiscalización permanente. Y a su vez también deben tener esa responsabilidad, como yo les decía. El incumplimiento de las obligaciones que esta ley impone originará responsabilidades y dará a las sanciones que correspondan. El alcance limitado de las excepciones. Los límites del derecho al acceso a la información pública deben ser excepcionales, establecidos previamente conforme a lo estipulado en esta ley, y formulados en los términos claros y precisos, quedando la responsabilidad de demostrar la validez de cualquier restricción
al acceso a la información, a cargo del sujeto al que se le requiere la información. Indubrio pro petitor. La interpretación de las disposiciones de esta ley o de cualquier reglamentación del derecho de acceso a la información debe ser efectuado en caso de duda, siempre en favor de la mayor vigencia y alcance del derecho a la información. Facilitación. Ninguna autoridad pública puede negarse a indicar si un documento obra o no en su poder, o negar la divulgación de un documento de conformidad con las excepciones contenidas en la presente ley. Buena fe. Para garantizar el efectivo ejercicio del acceso a la información, resulta esencial que los sujetos obligados actúen de buena fe, es decir, que interpreten la ley de manera tal que sirva para cumplir los fines perseguidos por el derecho de acceso, que aseguran la estricta aplicación del derecho y que brinden los medios de asistencia necesarias a los solicitantes, promueven la cultura de transparencia y actúan con la diligencia, profesionalidad y lealtad institucional. Por eso vamos a tener el derecho del acceso a la información pública, su régimen general, sus excepciones, la solicitud de información y vías de reclamo. ¿Por qué? Uno debe solicitarlo por las vías normales de solicitud que tiene cada una de las instituciones. Utilizamos el escrito siempre a través de los lugares que debemos incorporar y solicitar información, a través de la virtualidad, pero siempre teniendo en cuenta que todas y cada una de las solicitudes que vamos a tener en cuanto a una información diferenciada debe estar como corresponde a través de un escrito que debe ser incorporado a través de las diferentes mesas generales de entrada de los organismos de los cuales nosotros requerimos la información. Si fuera ante un medio de comunicación social, lo mismo, ante sus oficinas comerciales o por si tiene que ver con diferentes instituciones o diferentes ONG que realmente hayan transgredido algún derecho o ustedes necesiten tener esa información que tal vez no acceden por otra vía. También tenemos que tener las responsables, quiénes son los responsables de acceso a la información pública. ¿Por qué? Por los diferentes roles que tenemos. Porque nosotros, como ciudadanos, y también el Estado, como Estado mismo, tenemos diferentes responsabilidades. Y en el medio tenemos las diferentes ONG, las organizaciones no gubernamentales, que son generadoras, juntos como los grupos de poder, que tenemos los partidos políticos, tenemos la iglesia, tenemos los gremios, tenemos el Estado, tenemos diferentes grupos que integran diferentes factores de poder y de presión dentro de la sociedad. Entonces, todos son generadores de información y todos son generadores de diferentes consecuencias o resultados que tal vez uno en su andar, en su día a día, puede llegar a dar una comprensión diferente de la realidad. Por eso lo que necesitamos tener en cuenta es cómo accedemos a esta información utilizando esta ley, la 27275, que es una ley que debemos utilizar y por sobre todas las cosas debemos mantener en plena vigencia ese derecho. Porque también tenemos las disposiciones que son de aplicación transitoria a cada una de las normas vigentes que ya venimos tratando anteriormente.